Han pasado muchos años desde que se celebró el concurso de Mr. Olympia de 1980, pero todavía se habla a menudo de él hoy en día, y seguimos planteando las mismas cuestiones. ¿Cómo se veía Arnold? ¿Debería haber ganado? ¿Qué discutían Arnold y Mike? Y así un largo etcétera de preguntas. De la mano de un fotógrafo de la época, os reflejo en este vídeo sus impresiones. Paul Graham fue el promotor de ese evento. Desde 1967, Paul había traído a muchos de los mejores culturistas a Australia. Dave Draper fue el primero, para posar como invitados en los IFBB Nationals. Paul había luchado mucho para llevar el Mr. Olympia a Sydney y le costó mucho tiempo y dinero negociar con Joe y Ben Weider. Además, tenía que ocuparse de la organización de los vuelos de las líneas aéreas, alojamientos en hoteles, automóviles, etc. Esto suponía una empresa enorme. Al mismo tiempo, dirigió una revista en Australia en aquel momento llamada Muscle and Fitness, y en ella se anunciaba el concurso y una lista de participantes que ya había aceptado su invitación. En esa etapa no se mencionaba a Arnold, pero se difundieron rumores de que definitivamente habría una aparición, ya sea como juez o posando como invitado. Se celebraría el 4 de octubre en el Sydney Opera House, una de las mejores ubicaciones del mundo. El concurso se llevaría a cabo en el salón principal que da al puerto y al puente, un escenario perfecto. Por aquel entonces era dueño de un gimnasio en los suburbios del este, que estaba cerca del hotel donde se hospedaba la mayoría de los concursantes. Así que, naturalmente, mi gimnasio se convirtió en una de las opciones obvias para hacer ejercicio. La mayoría de los competidores volaron juntos aproximadamente una semana antes para tomar el sol y prepararse para el espectáculo. Fui al aeropuerto a tomar algunas fotos para poder obtener una buena cobertura general. Algunos de los muchachos llegaron por separado, así que hice de chofer y los llevé al hotel Bondi Beach, un lugar similar al Venice Beach de Santa Mónica, para haceros una idea. Unos días después llegaron Arnold y María. Arnold se veía bronceado y enérgico. Nuevamente estaba en el aeropuerto y también un equipo de filmación junto a él. Naturalmente, Arnold era la estrella. Había ganado 6 Mr. Olympias hasta la fecha, pero aún no se mencionaba su participación. No pasó mucho tiempo antes de que él y María fueran conducidos a la ciudad, donde se alojarían en el Hotel Hilton. Durante esa semana junté a algunos de los chicos para entrenar en mi gimnasio. Frank Zane entrenaba por las mañanas, pero la mayoría hacía ejercicio al final de la tarde. Joe Gold y Reg Park, otros dos que conduje de un lado a otro, eran excelentes tipos con muchas historias interesantes que contar. Reg iba a ser la principal estrella invitada en el espectáculo, y Joe iba a promocionar y vender sus productos del World Gym. Desde su llegada, Arnold había estado entrenando en un gimnasio de Bondi. Estaba allí desde mediados de los 50 y estaba muy bien equipado. Todos dijeron que estaba en muy buena forma, especialmente considerando que solo había tenido 7 semanas para entrenar antes de su llegada. El rumor ahora era que posaría como invitado junto a Reg Park. Llegó el día del espectáculo. El juicio se llevó a cabo el sábado por la mañana, en la sala principal de la Casa de la Ópera. El espectáculo principal vendría más tarde, esa misma noche. En ese momento, Arnold dejó caer la noticia bomba. Decidió que iba a competir después de todo. Debido a su decisión de última hora, hubo objeciones de algunos de los concursantes que sintieron que debería haberse registrado un mes antes como todos los demás. Entonces Ben Weider celebró una reunión con todos los participantes en la planta baja de una de las salas privadas. En esa sala hubieron palabras acaloradas entre Arnold y Mike Mentz, que estuvieron cerca de los puños, y comentarios fuertes de Arnold diciendo que Mike que nunca podría ganar el Mr. Olympia con su gran tripa. Eventualmente se solucionó y Arnold recibió el visto bueno para entrar. Aún así, algunos quedaron descontentos con la decisión. Debido a la reunión, el jurado se retrasó una hora y la audiencia se estaba impacientando, ya que habían estado sentados durante 1 hora y media sin entretenimiento alguno. Entre bastidores, antes del evento, los participantes estaban entusiasmados. Noté que Arnold se veía un poco nervioso y me pregunté si era porque estaba pensando
que no había tenido tanto tiempo para prepararse para ese Mr. Olympia. Parecía pequeño un instante y grande al siguiente. Muchos notaron que estaba reteniendo mucho líquido, pero el tamaño seguía ahí y sus venas eran prominentes. Se vio en mejor forma durante el espectáculo de la noche, ya que parecía haber perdido un poco más de líquido para entonces. Comenzó la evaluación, los participantes salieron al escenario con aplausos de la audiencia que se sorprendió al ver a Arnold en la alineación, una ventaja adicional para ellos. No defraudó en su capacidad de entusiasmar a la multitud y atraer a los jueces con su carisma, un verdadero talento para el espectáculo. De hecho, prometía ser una competencia estimulante y emocionante. A medida que continuaban las comparaciones, se les pedía a los concursantes que hicieran una pose requerida. Arnold de tanto en tanto rompía las reglas, saltando fuera de línea y posaba un doble bíceps para deleite de la audiencia. Los demás lo seguían solo para descubrir que Arnold retrocedería mientras ellos avanzaban. Luego daría un paso atrás y Arnold avanzaría. El típico truco del pasito adelante, pasito de atrás. Esto se repitió varias veces para disgusto de los jueces. Arnold recibió una advertencia. Si continuaba, sería descalificado. Sin embargo, de alguna manera, como vemos más adelante, jugó a su favor. Evaluando los físicos en el escenario, no pensé que Arnold se veía mejor en comparación con el pasado. Sus cuádriceps eran más pequeños al frente y no estaba totalmente definido como en ediciones pasadas, pero aún tenía mucho a su favor y destacaba. Shane tenía una gran forma y estaba marcado, pero sentí que era demasiado delgado, quizá le faltaban 10 libras. Dickinson estaba en buena forma, pero sus brazos parecían pequeños. Coe era grande y musculoso, tenía unos brazos excepcionales, pero parecía macizo. Meinzer también era grande, pero no parecía terminado. La mayoría de los culturistas tenían buen tamaño y proporciones, pero carecían de la musculatura de la competencia. Mirando la alineación, todos los concursantes se verían bien en general, pero tenían sus fallos individuales. Como me dijo Reg Park, después de juzgar, todos los ojos estaban puestos en Arnold. Él era el más grande, el más alto, y tirando un pecho lateral, ¿con quién podrías compararlo? Se suponía que Bill Pearl sería el juez principal, pero se negó porque había ayudado a Chris Dickinson a prepararse para el concurso. En cambio, asumió el papel de entrevistador de la televisión CBS, que estaba haciendo un documental sobre el Olympia. A lo largo del programa, estuve entrevistando a todos los concursantes, incluido a Arnold. El documental duraría 1 hora y se lanzaría en los Estados Unidos aproximadamente un mes después del evento. Sin embargo, este documental nunca vio la luz y se desconoce el paradero de ese material. Una pena porque habría sido un nuevo punto de vista y parte de la historia del Mr. Olympia. Otra película llamada The Comeback, filmada en 16 mm, fue realizada por un cineasta australiano, pero fue retirada del mercado por razones legales. Recuerdo ir a la proyección privada en una sala de cine para verla unas semanas más tarde. Se proyectó durante poco menos de 1 hora. Fue muy entretenida. Durante el descanso de los jueces, antes del espectáculo principal, estaba caminando por el vestíbulo, hablando con algunos de mis amigos sobre los jueces y las comparaciones entre los muchachos, así como tomando algunas fotos que pensé que podrían ser de interés. Hay que recordar que era la época de los carretes, por lo que era limitada la cantidad de fotos que podías hacer, en términos de tiempo y costo. Arnold estaba hojeando las diversas mercancías instaladas en el vestíbulo. Allí se acercó Joe Gold, quien también había preparado su mesa, y así obtener algunos comentarios sobre la evaluación. Se le veía confiado, pero todavía cauteloso. Tomé muchas fotos de Arnold caminando en el vestíbulo. Estaba vestido informalmente y tenía a 2 de sus amigos, Bill Drake y un fotógrafo personal, a cuestas. El espectáculo de la noche llegó y estaba repleto. Solo había espacio para estar de pie, y créanme, estaban de pie. El ambiente era eléctrico. El público esperaba con ansia el espectáculo, especialmente sabiendo que Arnold estaría sobrentarimado. Era considerado como el fenómeno del culturismo de la década. Cuando los concursantes aparecieron en el escenario, el público aplaudió. Hubo algunos silbidos y gritos. El espectáculo había comenzado. La velada transcurrió sin problemas, mientras cada concursante posaba con la música que había elegido.
Debo decir que todos los culturistas se veían geniales bajo las luces, incluso los menos definidos. Hubo un par de participantes un poco pálidos, que podían haberse bronceado más. Tienes que tener un buen bronceado incluso antes de que te apliquen la loción bronceadora para sobresalir en una competencia. Mi amigo Vince Barsil, Mr. Canadá 1970, estaba entre el público, con su cámara colocada en el mejor lugar posible. Él tomaba diapositivas en blanco y negro y color, mientras yo tomaba fotos detrás del escenario. Logramos una muy buena cobertura. Eventualmente le compré toda la película a Vince, para tener un registro completo del programa. Reg Parr, un caballero y verdadero profesional de poco más de 50 años, que había sido imbatible durante los últimos 20 años, posó como invitado al son de la canción The Legend of the Glass Mountain, que había utilizado desde 1952. Fue fantástico verlo posar, uno de los grandes del culturismo a pesar de no estar en plena forma. Reg había ganado el Mr. Universo 3 veces y había hecho 5 películas de Hércules, a principios de los 60, cuando pesaba 253 libras. Ben Francis, la mujer más fuerte de Australia, también hizo una rutina de poses. Ya concluido el evento, se anunciaba cada ganador del sexto al primero. Algunos eran humildes, otros parecían enojados. Menser y Coe dejaron sus trofeos atrás, prometiendo no volver nunca más a Australia. Entre bastidores, Frank Zane arrojó su trofeo de tercer puesto contra la pared. Cuando se anunció al ganador en el segundo lugar, Chris Dickerson, todos sabíamos quién sería el ganador. Recuerdo a Arnold que estaba esperando con anticipación detrás del escenario, justo a mi lado, diciendo: "No puedo creerlo, no puedo creerlo". Luego se hizo el anuncio. First prize, Mr. Olympia 1980, Arnold Schwarzenegger. Arnold saltó al escenario corriendo, y yo tras él casi tan rápido como para inmortalizar el momento. Aunque el ángulo era incorrecto, demasiado bajo para las fotos, era el mejor lugar. Joe Weider le entregó a Arnold el trofeo y el cheque al ganador, y ambos adoptaron la pose de victoria con los brazos en alto. Arnold se acercó al micrófono y dio su discurso. Thank you very much. I'm extremely excited about winning the 7th time the Mr. Olympia competition, and I have to be very honest that this was the highest level of competition I've ever faced in any competition in my life. Otra victoria para Arnold, su séptima y última victoria en el Mr. Olympia. Bill Reynolds estuvo en el concurso y expresó su opinión sobre el programa. Bill había visto a Arnold ganar la mayoría de sus Mr. Olympia. Dijo que en el 71 y en el 74 Arnold estaba masivo, y que en el 73 y el 75 estaba en su mejor definición. Bill también dijo que Arnold no estaba en su mejor forma, pero que estaba en bastante buena forma en este Mr. Olympia. Según sus palabras,
No está mal, después de un retiro de 5 años, recomponiéndose en tan poco tiempo y asumiendo un riesgo tremendo. Si hubiera perdido, el valor de sus 6 magníficas victorias previas en el Mr. Olympia, y de hecho su incomparable reputación en el deporte, se habría visto empañada más allá de la redención, escribió Bill. Como última aportación a este vídeo, me gustaría mostraros las valoraciones de cada uno de los 7 jueces que formaron el jurado de este evento. Como nota curiosa, podemos ver que ciertos jueces, como el belga o el estadounidense Dan Howard, pusieron a Arnold muy por detrás del primer puesto. Cada uno puede hacer sus valoraciones. A título personal, pienso que Arnold tenía algo sobre el entarimado que todos los demás no tenían. Ese carisma y esa presencia en el escenario que siempre ha cautivado al público y a los jueces. No olvides dejarnos tus comentarios y si no lo estás, suscríbete. No es obligatorio, pero nos anima a seguir manteniendo el canal en marcha.